venían del escritor, pero no fue directamente del escritor. Entonces lo atribuían al escritor, ¿ok? Y tenemos que entender que muchas veces eso sucede, o sucedió en los escritos sagrados. Y otra cosa importantísimo que formó parte de la estructura mental de los antiguos fue la creación de historias, la creación de fábulas, de leyendas para enriquecer o para puntualizar ciertos hechos. Y sobre esta base, sobre todo esto, podemos decir, por ejemplo, que muchas de las cosas que nosotros tenemos en la Torá no las escribió Moisés, ni todos los salmos atribuidos en la Torá a David fueron realmente escritos por David. Pero como la tradición de esa enseñanza viene de Moisés, o como la tradición de esos salmos viene de David, los que editaron la Torá lo atribuyeron a Moisés y lo atribuyeron a David porque de ellos venía la tradición. Por otro lado, hay que tener cuidado a la hora de leer la Biblia y no pensar que nosotros tenemos delante un compendio de historia perfecta o un compendio de matemáticas o de ciencias naturales que no tienen contradicciones o que no tienen errores. Es importante que nosotros entendamos en el siglo XXI, ¿okay?, que los hombres que escribieron la Biblia o que copiaron de copias de la Escritura fueron hombres igual que tú y que yo. Es decir, hombres sujetos a las mismas debilidades que todos nosotros. Y cada uno de los que participó en ese proceso impregnaron en las copias que reproducían su personalidad, impregnaron su estilo literario propio y por supuesto también impregnaron el residual cultural del cual ellos eran parte integral en cada una de las copias que hacían. La inspiración estuvo presente en muchos de estos casos, por supuesto, pero también sus debilidades. Y por tanto, el hecho de que una colección de escritos sea inspirado no significa necesariamente que sea inerrante. Eso es muy importante. Estas cosas no se podían decir antes. Antiguamente no se podían decir estas cosas. ¿Por qué no se podían decir estas cosas? Porque la gente no tenía acceso a la escritura. Acuérdate que antes de la creación de la imprenta, antes de la creación de la imprenta, muy pocas personas en el mundo sabían leer y escribir. En la época de Roma, solamente un 12, un 13% de las personas sabían leer y escribir. Para que tengas una idea de lo que te estoy hablando, las últimas investigaciones que se han hecho en este campo han descubierto que alguien que en el Imperio Romano, escuche esto, en el Imperio Romano, supiera escribir su nombre correctamente, se considera una persona culta. Escribir el nombre, correcto, ya era culto. Entonces, una vez que se crea la imprenta y empieza a surgir la escritura, empiezan a surgir las escuelas públicas, las escuelas privadas y el analfabetismo empieza a eliminarse del mundo, pues ya la gente tiene acceso a la escritura. Entonces, al tener acceso a la escritura puede leer y puede ver, ¿ok? Y al poder leer y ver, puede encontrar, espérate, esto que dice aquí no está en línea con esto que dice acá. Aquí hay una desavenencia, aquí hay un problema que hay que arreglar. O sea, nosotros estamos en el siglo XXI, no podemos seguir escondiéndole a la gente la realidad de las cosas como son. Y nada de esto, si lo estudiamos de forma apropiada, tiene por qué dañar nuestra fe, todo lo contrario. ¿Okay? Como voy a explicar más adelante. La inspiración estuvo presente, ¿okay? Pero las debilidades también del escritor estuvieron presentes, porque quien escribió la Torá no fueron ángeles, fueron seres humanos de carne y hueso como tú y como yo. Y el hecho
de que los jueces y rabinos posteriores crearon reglas para la interpretación correcta de las Escrituras, presuponen que ellos vieron esas diferencias que necesitaban corregirse. El solo hecho de tener reglas para interpretar correctamente la Escritura indica que los autores de esa hermenéutica rabínica vieron diferencias, vieron inconsistencias, vieron divergencias, incluso contradicciones en los escritos sagrados que requerían una reconciliación, requerían una armonización, requerían una explicación. Por eso es que una de las 13 reglas, por ejemplo, del Rabí Ismael, afirman que si un texto está en contradicción con otro texto, hay que buscar un tercer texto que ayude a reconciliar los dos que están en contradicción. El solo hecho de que exista esa regla te dice a ti que los rabinos ya vieron que había desavenencias y que se necesitaban armonizaciones y explicaciones. Yo presenté, por ejemplo, en la conferencia pasada, el caso del esclavo en el capítulo 21 de Shemot o de Éxodo, donde se afirma que si un siervo quiere vivir Leolam Baed como esclavo de su amo, así lo profesaba, iba donde estaban los jueces y le atravesaban la oreja con una lesna contra la pared, y al tener esa marca en su oreja, eso significaba que ya tenía que mantenerse esclavo para siempre. Sin embargo, Levítico capítulo 25, verso 40, contradice eso y establece que no matter what, no importa qué, cuando llega jubileo, ya nadie puede seguir siendo esclavo, todo el mundo tiene que seguir libre. Y podemos citar muchísimos casos como esto. Por ejemplo, la venta de Yosef, asunto que hemos venido estudiando en estas últimas dos parsiyot, incluyendo esta Vayigash que nos ha ocupado en el día de hoy. El caso de Yosef es un ejemplo que viene como anillo al dedo. Porque uno se pregunta, ¿quién vendió a Yosef? ¿Quién vendió a Yosef? La Torá describe con mucho detalle. ¿Quién vendió a Yosef? Sin embargo, cuando tú pones en paralelo algunos versículos, hay contradicciones entre ellos. Por ejemplo, Génesis 37, verso 27, dice lo siguiente, y cito: vamos, vendámoslo a los ismaelitas, pero no pongamos nuestra mano sobre él. Génesis 37, 27. Entonces, según ese versículo, ¿a quién se lo iban a vender? A los ismaelitas, ¿ok? Sin embargo, en el siguiente versículo, ese es el 27, en el siguiente versículo dice: y pasaron mercaderes madianitas. Sí, en el anterior dice ismaelitas, y el próximo dice madianitas. Y sacaron a Yosef del pozo y vendieron a Yosef a los ismaelitas. ¿Lo ve? Son los ismaelitas, los madianitas, los ismaelitas. O sea, todo parece indicar que el autor de esta narrativa no sabe distinguir entre ismaelitas y madianitas. O tal vez fueron varias caravanas que pasaron, o tal vez Yosef fue vendido varias veces, pero todo esto es solo una explicación para hacernos buscar reconciliar lo que es una contradicción en estos escritos que para nosotros son sagrados, aún con sus contradicciones. ¿Por qué? Porque según la narrativa de Génesis capítulo 37, la venta fue a los ismaelitas, pero luego se mencionan a los madianitas. Y finalmente, si le seguimos el rastro a Yosef hasta Egipto, allá lo venden en una subasta pública. ¿Ok? Y ahí de nuevo vuelve a haber contradicción. ¿Quién fueron? ¿Los ismaelitas o los madianitas? Les voy a leer, por ejemplo, Génesis 37, 36. Dice: y los madianitas vendieron a Yosef en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. O sea, según esto,
¿Quién vendió a Joseph a Potifar? Los madianitas. Los madianitas. Pero en el capítulo 39, verso 1 dice, llevado pues Joseph a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas. De los ismaelitas. O sea, es evidente que ambos versículos no dicen la misma cosa. Y tenemos entonces que crear sobre eso el midrash. Tenemos que crear la historia. Tenemos que crear la leyenda para procurar armonizar lo que es evidentemente una contradicción en dos textos de la Escritura. Alguien podría decir, bueno, estaban comiendo, cuando Joseph estaba en el pozo, ¿verdad? Estaban comiendo a cierta distancia del pozo, esperando que los ismaelitas llegaran, porque ya lo habían divisado de lejos la caravana de los ismaelitas. Y mientras tanto, repentinamente, un grupo de madianitas pasó por ahí y al ver que Joseph estaba en el pozo, lo sacaron y lo vendieron a los ismaelitas, etc. Tú puedes decir eso, pero ya esa es tu propia versión de la Torá. Eso no es lo que dice la Torá. Es tu versión Shmuel ben Abraham, ¿ok? O versión Kefa ben Joseph, ¿ok? Porque uno se pregunta, ¿de dónde salieron estos madianitas que no fueron vistos por los hermanos? ¿De dónde salieron? Decir eso es ignorar la realidad de aquella época, ignorar la topografía de aquel lugar. Y segundo, ¿cómo van a ver a Joseph en un pozo si precisamente por estar en un pozo estaba escondido de la vista pública? O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Hay contradicciones y los jóvenes nuestros tienen que saber eso. Y los muchachos que están en Harvard, en Yale, en Princeton, en Florida International University o en cualquier otra universidad del mundo, que tienen acceso a estos escritos y que ven que hay contradicciones, tienen que encontrar una respuesta. Tienen que saber por qué estas cosas pasan en la Torá. No solamente en la Torá, tenemos estos mismos problemas en el Código Real, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el relato de la resurrección de Yeshua. El autor del libro conocido como Matíahu o Mateo nos dice que Yeshua resucitado ordena a las mujeres que habían ido al sepulcro que dieran el mensaje a sus estudiantes para que fueran a la Galilea y que allá me verán. Eso está en Matíahu capítulo 28, verso 10. Y en efecto, si tú lees Mateo capítulo 28, verso 16, documenta que los 11 fueron a la Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado. Eso es Matíahu. Pero cuando lees a Hillel o a Lucas, el encuentro no se da en Galilea. El encuentro con el Yeshua resucitado se da en Jerusalén. Y no hay ninguna evidencia de ningún encuentro en la Galilea. Siempre es en Judea. Y no solamente en Judea, en Jerusalén. Incluso la orden fue, no se muevan de Jerusalén hasta que reciban poder del cielo, sobrenatural del cielo. Así que en vez de ir a la Galilea, en Lucas lo que se dice es, no se muevan de Jerusalén. O sea, ¿cómo vamos a reconciliar estos hechos? Es evidente que tenemos narrativas contradictorias aquí. O sea, ¿qué vamos a hacer con la Torá y sus contradicciones? ¿Y qué vamos a hacer con el Código Real y sus contradicciones? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es buscar siempre una reconciliación. Y una de las formas de reconciliar estas evidentes contradicciones es recordar que muchas de las cosas que se escribieron siguiendo la temática de las costumbres y de los estilos literarios de los antiguos, las cosas que se escribieron no fue para enseñarnos historia. Ellos no escribieron esto para decirnos que eso fue exactamente lo que pasó. Escribieron eso para darnos una lección que está por encima de eso y detrás de eso. Y es precisamente por tener una mentalidad donde podamos encontrar desavenencias textuales y contradicciones textuales y variantes textuales, no afecta para nada nuestra fe. Cuando entendemos que los antiguos escribían esas cosas no para darte información histórica,
sino para mostrarte una verdad escondida detrás de esa narrativa etiológica que dejaron para nosotros. Entonces, lejos de significar esto una pérdida, es una ventaja para nosotros. Es decir, contrario a la opinión de los que siempre andan buscando cómo destruir y no edificar, esto para nosotros es una ventaja. ¿Y cuál es la ventaja? El hecho de que Dios mismo permitiera que esto ocurriera así para darnos a nosotros la oportunidad de poder encontrar la solución. Exactamente como sabemos que cuando Dios hizo los cielos y la tierra, los hizo imperfectos. ¿Y por qué Dios hizo los cielos y la tierra imperfectos? ¿Por qué Dios no hizo al hombre ya con el Brit Milá? Hubiera sido súper extraordinario que naciéramos sin prepucio todos los varones y nos ahorrábamos un montón de problemas. ¿Por qué Hashem dejó las cosas imperfectas? Si lo hubiese hecho todo perfecto, nosotros no tendríamos ningún trabajo que hacer. Hashem tenía que crear cosas imperfectas para darnos precisamente ese espacio donde pudiéramos tener un partnership, una relación con Él extraordinaria y maravillosa. Y a menos que tú tengas esta mentalidad, a la hora de acercarte a las Escrituras, te vas a llevar muchísimas sorpresas, sobre todo con ensayos y estudios y videos y correos electrónicos que mandan los aborcionistas de la redención para dañar tu fe. Pero una vez que tú conoces bien cómo es que esto funciona, lejos de afectar tu fe, fortalece tu fe. Tenemos que aceptar la realidad como es y tener el santo coraje del rabí Abraham Ezra, luminaria sefardí del siglo XII, quien no dudó en afirmar, ya en sus días, imagínate, en el siglo XII, que hay porciones en la Torah atribuidas a Moisés que no fueron escritas por Moisés. O la del santo rabino Shmuel ben Meir, conocido como el Rashbam, también del siglo XII, donde él dice, quien honestamente enseña el lenguaje de la Torah, tiene que llegar a la conclusión de que el lenguaje de la Torah no es críptico, sino que dice las cosas como son, independientemente que contradiga la tradición rabínica antigua. Por lo tanto, Rabotai, no es cualquier cosa leer la Biblia. Para leer la Biblia, incluyendo la lectura del Código Real, tú tienes que entender que no estás leyendo la historia de Colón en América. No estás leyendo a Don Quijote. No estás leyendo las 1001 noches. ¿Ok? No estás leyendo 20,000 leguas de viaje submarino. Cuando tú te acercas a las Escrituras, estás leyendo otro tipo de literatura, estás leyendo otro tipo de estilos literarios, y uno tiene que tener mucho cuidado cuando se acerca a la lectura de la Torah para no hacerlo con una mente diferente a la que tenían los antiguos, porque ellos no contaban ni con la ciencia que nosotros tenemos, ni con los recursos técnicos que nosotros tenemos, ni usaban los estilos literarios y las leyes literarias que nosotros tenemos en el siglo XXI. O sea, las Escrituras Sagradas contienen imperfecciones, que es el resultado de la participación del hombre en el proceso de edición del texto sagrado. Ahora, lo que Dios escribió no tiene errores, por supuesto. Lo que Dios escribió no tiene errores. Pero lo que el hombre escribió, lo que el hombre redactó, lo que el hombre editó y reescribió, está sujeto a errores. Y como no tenemos las copias de lo que Dios escribió, sino solamente copias de lo que los hombres escribieron, entonces nuestras copias, aun siendo sagradas, requieren nuestra participación en el proceso de armonización de las Escrituras. Por lo tanto, tú no puedes tomar tu mente moderna y con ella explicar la Escritura antigua. Los antiguos escribían historias diferentes a nosotros. Ellos contaban las cosas diferentes a nosotros, a como nosotros lo hacemos ahora. O sea, para los antiguos, embellecer un relato histórico, agrandarlo, editarlo, ponerle cosas nuevas, era parte de su metodología. Ellos contaban su historia, pero esa historia no era históricamente cierta. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando?
esa historia que ellos nos contaban no es históricamente cierto, pero etiológicamente importante y homiléticamente cierto para explicar algo, para dar sentido a algo, para establecer una causa que justifique algo. Les voy a poner este ejemplo. Érase una vez una tortuga que caminaba muy lento y una liebre que caminaba muy rápido y la invitó a echar una apuesta de carrera. ¿Se recuerdan? ¿Eso es cierto? ¿Eso pasó? Eso no es cierto, eso no pasó. Pero la enseñanza que está detrás es verdad. Tiene un valor ético para nosotros. Tiene un valor formidable para nosotros. ¿Y cuál es el valor? No te duermas en los laureles, porque se te va a pasar la estación. ¿Ok? Ese es el valor que tiene. Entonces, los antiguos tomaban el pasado, lo arreglaban, lo adornaban, lo recreaban con historias etiológicas, por razones didácticas, por razones teológicas, incluso por razones políticas. Algunas de esas correcciones que ellos hicieron, algunos de esos arreglos que ellos hicieron están definitivamente mal. Están definitivamente mal. A nosotros nos corresponde la responsabilidad de ver de todo ese mar de escritura que tenemos, qué es lo que cuenta para nosotros, qué es lo que vale para nosotros, y no tener en cuenta los detalles que para ellos fueron simplemente embellecimiento o arreglos de una verdad que habían recibido por fuentes oralmente transmitidas por generaciones. Entonces, al menos que nosotros nos esforcemos por comprender esto. No vamos a estar en la posición correcta para entender la Escritura, ni el Tanaj, ni el Código Real. Y siempre vamos a dejar preguntas en el aire que a nadie beneficia. Mira entonces que te he mostrado ejemplos de que tú mismo puedes palpar de estas incoherencias, de estas divergencias, incluso contradicciones que tenemos, tanto en el Tanaj como en el Código Real. O sea, no te estoy ocultando cosas. No te las estoy ocultando porque tarde o temprano tú te vas a encontrar con ellas. ¿Ok? Y normalmente, quiero decirles algo, normalmente estas cosas se enseñan a nivel de la universidad, a nivel de estudios avanzados, etcétera, etcétera. Sin embargo, las personas que tienen la responsabilidad de enseñar la Biblia a la gente ocultan estas cosas y no dicen estas cosas. ¿Y por qué no lo hacen? Porque piensan que la gente va a perder la fe. Entonces no dicen, guardan silencio de estas cosas. No preparan al pueblo para leer la Biblia de una forma inteligente y científicamente válida. El resultado es que cuando estas personas, en esta época donde todo está a la luz de un clic en la internet, se encuentran con todo esto mal explicado, entonces viene la confusión, porque no han sido preparados de antemano para leer estos escritos sagrados que tienen todos estos desafíos para nosotros. Entonces es muy importante. Nada de esto afecta para nada nuestro aprecio por la Torá y nuestro aprecio por el Código Real. Como les dije en la conferencia pasada, de que el saber que mi padre no fue un hombre perfecto no afecta para nada ni mi amor, ni mi respeto, ni mi reverencia para su memoria. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Ok, entonces, ¿qué realmente pasó? ¿Qué realmente pasó? ¿Qué es la historia detrás de la historia? Que es precisamente el objetivo de esta serie. A la hora de precisar qué pasó y cómo fue entendido, y si lo que ellos entendieron es lo que realmente pasó, históricamente hablando, es harina de otro costal. No sé si me estoy explicando bien al decir esa frase que en Cuba es muy famosa. ¿Ok? Harina de otro costal. Harina de otro costal significa es otra categoría de situación que requiere un análisis diferente. Voy a repetirlo. A la hora de precisar qué pasó y cómo fue entendido, y
y si lo que ellos entendieron en su generación fue lo que realmente pasó históricamente hablando, es harina de otro costal. O sea, nuestro mundo, Rabotai, es diferente a su mundo. Y nuestra realidad es diferente a la realidad de ellos. Por tanto, si nosotros usamos la metodología apropiada, podemos distinguir, y esto es lo grande, lo bello, lo fantástico de esta clase, podemos distinguir qué realmente pasó de lo que posiblemente pasó y de lo que ciertamente no pasó, pero fue recreado y fue transmitido para mostrar ciertos puntos que el escritor estaba haciendo. Y basado en eso, nosotros tenemos ahora la oportunidad de separar lo que es histórico de lo que es metafórico y entonces saber cómo aplicar cada cosa en su lugar. Consecuentemente, nuestro acercamiento a estos hechos no tienen la intención de destruir, sino de encontrar una verdad que está ahí, y que es la verdad que nos da identidad como pueblo, es la verdad que nos da identidad como creyentes. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la tecnología y tenemos la metodología necesaria para descubrir qué realmente es historia y qué realmente comentario e interpretación de la historia en eso que llamamos nuestros escritos sagrados. Tenemos, por ejemplo, la tecnología del carbono 14. Ellos no tenían esa tecnología, nosotros tenemos esa tecnología. Y nosotros tenemos hoy día la tecnología de la ciencia histórica para saber discernir qué originalmente de lo que fue escrito fue luego adaptado, fue luego corregido. No con la intención simplemente de engañar, sino con la intención de educar según la perspectiva del copista de turno. Y en mi conferencia previa te hablé, por ejemplo, cómo la Torá prohíbe hacernos imágenes de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra. Eso está prohibido por la Torá. Está prohibido por la Torá. Con el dolor que eso me crea para algunos artistas que tenemos aquí en la comunidad, que tienen una mente artística, ¿okay? Como es el caso de este gran pintor venezolano que tenemos el honor de tenerlo en nuestra comunidad. ¿Okay? No podemos hacernos imágenes de Dios. No podemos hacernos imágenes de Dios. No puedes pintar a Dios. Está prohibido por la Torá. No te puedes hacer una imagen tangible del Dios intangible. Sin embargo, la propia Torá nos habla de una imagen hablada de Dios. No tangible, pero hablada. Entonces podemos decir los ojos de Dios. No podemos pintar los ojos de Dios, pero podemos decir los ojos de Dios. No podemos pintar los oídos de Dios, pero podemos decir los oídos de Dios. No puedes pintar la mano de Dios, pero sí puedes decir la mano de Dios. No puedo pintar el dedo de Dios, no lo puedo pintar el dedo de Dios, pero nuestro Ribi dijo, si yo por el dedo de Dios hago estas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no podemos escaparnos del hecho de que aunque no lo pintemos, cuando hablamos si yo por el dedo de Dios, una imagen de un dedo aparece en nuestra mente. Aparece en nuestra mente. En nuestra mente no tangible. No aparece tangiblemente, pero aparece creativamente, dependiendo de la imaginación que cada uno de ustedes tenga. Y esta combinación, Rabotai, esta combinación de opuestos es lo que da sentido y esperanza a cada generación. Como ha sido enseñado por nuestros rabinos, que en Pesaj, por ejemplo, no solamente fuimos liberados, sino que seremos liberados.
Y que cada uno de nosotros, al contar la Agadá de Pesa, tiene que verse a sí mismo como en Egipto, esclavo en Egipto. ¿Ok? Sin este espacio del estilo como herramienta de interpretación de la historia, tú nunca vas a poder comprender con tu mente moderna cómo es que Abraham puede tener 75 años cuando en realidad tenía 135 años. Y tú no puedes entender cómo Isaac podía casarse con una niña o con una mujer suficientemente adulta para dar agua a los camellos y tomar decisiones adultas en su vida, como es el hecho de aceptar o no a un esposo, cuando en realidad tenía 3 años de edad. Sin ese espacio, tú no puedes comprender cómo es que por un lado fueron ismaelitas los que vendieron a Joseph, cuando por el otro fueron los madianitas. No lo puedes entender. No podrás comprender cómo es que Yeshua nace en Nazaret, pero también en Belén. Y cómo sus padres lo tienen en Egipto, cuando según Lucas estaban en Jerusalén cumpliendo con el Pidyon Javén. Sin ese espacio no podrás comprender cómo Yeshua ordena a sus discípulos ir a la Galilea, cuando en realidad el encuentro se da en Jerusalén primeramente. Pero una vez que tú entiendes, que tú te armas con esta mentalidad de aquella época, tú no vas a tener dificultades en ver los problemas de las narrativas que tenemos aquí con total objetividad y sobre todo con total santidad. Y como ves, los mismos problemas que nosotros tenemos en el Tanaj, lo tenemos en el Código Real. Y por lo tanto, la solución no está en privarnos del Tanaj, la solución no está en privarnos del Código Real. La solución está en entender cómo fue escrito el Tanaj y entender cómo fue escrito el Código Real. Y es por eso que te decía que una vez que tú comiences a pensar históricamente, las cosas van a comenzar a ser entendibles y tu fe en las Escrituras será mucho más rica, será mucho más extraordinaria, por 2 razones principales. Primero, porque va a ser mucho más simple. Mucho más simple. Y segundo, porque no solamente tienes la película, sino también cómo se hizo la película. Y así tu apreciación por las Escrituras Sagradas va a alcanzar un nivel extraordinario de sencillez por un lado y de santidad por el otro. De confianza y candidez que te va a permitir vivir el presente con la riqueza del pasado, pero también con sentido de esperanza en el futuro, superando las incongruencias, superando las contradicciones, superando las desavenencias que encontramos en el camino, en la esperanza de un mundo mejor, para que finalmente alcancemos esa edad de paz y de justicia con santidad que esos escritos nos han pasado y que nosotros hemos creído profundamente en nuestro corazón. Y esta es precisamente mi meta con esta serie, facilitarte las herramientas para que tú puedas desarrollar una mente semita, a fin de leer los escritos semitas, escritos milenios atrás, y que no hace sentido a nadie, a menos que lo veas en el contexto real, donde esos escritos vieron la luz por primera vez. Y esa es la meta, y ese es el propósito de este viaje imaginario que hemos llamado la historia detrás de la historia. Entonces, en la conferencia pasada dejamos varias preguntas abiertas para discusión en la clase de hoy. Entre ellas, ¿cómo Yeshua fue convertido en Dios de Dios y luz de luz, según Nicea 325? Nicea 325, para aquellos que están comenzando, no es un libro de la Biblia. Nicea 325 es la fecha tomada por los historiadores para hablarnos de un gran decreto que se tomó en el balneario de uno de los balnearios que tenía Constantino en Asia Menor, donde se tuvo esa famosa reunión con 300 obispos cristianos, y de allí surge el credo que se conoce como el credo de Nicea 325. En ese credo se dice Dios de Dios y luz de luz. ¿Cómo Yeshua fue convertido en Dios de Dios y luz de luz en Nicea 325? La otra pregunta que dejamos en el aire para contestar en la clase de hoy: ¿qué de espectacular
¿Qué de espectacular tenía el mensaje de Yeshua que logró atraer incluso a los filósofos griegos de fines del primer siglo y principios del segundo siglo y del tercer siglo? ¿Por qué otros mesías, otros candidatos a mesías y otros personajes judíos que creyeron ser el Mesías antes de Yeshua, durante Yeshua y después de Yeshua fracasaron en su intento? Y de ellos ni siquiera hablamos, mientras que Yeshua sigue en pie, hablándonos a cada generación y desafiando a cada generación. Porque a no dudarlo, Yeshua es tan grande que tenemos que seguir hablando de Él, o a favor o en contra. A favor o en contra, pero no podemos dejar de hablar de Él. Porque yo le pregunto a aquellos que combaten nuestra fe en Yeshua como Mashiach, si Yeshua ya no tiene importancia para ti, ¿para qué tú sigues hablando del tema? ¿Qué te mueve interna y ocultamente para que no puedas dejar de hablar de Él? Aunque sea en contra, pero tienes que seguir hablando de Él. Y esto nos lleva a otras preguntas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que siendo los apóstoles, gente sencilla del pueblo, y como el propio Código Real muestra, Am Haaretz, gente analfabeta, ¿ok? Gente sin letras, Galileo sin letras, su mensaje alcanzó incluso a todo el Imperio Romano, aun cuando se cambiaron muchas cosas en el proceso? ¿Qué fue lo que ellos realmente dijeron? ¿Qué se añadió después? ¿Y con qué motivación? Entonces, históricamente hablando, esto es lo que nos interesa saber. Históricamente hablando, esto es lo que nos interesa saber. ¿Cómo pasamos de Yeshua, el judío, con una vocación mesiánica, a Jesús como un Dios, el Dios cristiano? ¿Y cómo podemos regresar del Jesús Dios cristiano al Yeshua judío con una vocación mesiánica? ¿Follow? ¿O rewind? Hacemos un rewind. Lo repetimos. Ok, vamos a repetirnos. Esto es lo que nos interesa en esta conferencia. Ok, ¿cómo es que pasamos del Yeshua judío con una vocación mesiánica a Jesús como un Dios, el Dios cristiano? ¿Y cómo podemos regresar del Jesús Dios cristiano al Yeshua judío con una vocación mesiánica? Ese va a ser el tema que va a estar en la mesa en el día de hoy, si ustedes me aguantan, por supuesto. Porque ese es un tema que a mí me atraviesa el alma. Así que cuando vea a alguien haciendo minjá de nuevo, ya entenderé que tengo que cambiar. ¿Ok? Vamos a considerar algunas ideas. ¿Ok? Vamos a considerar algunas ideas centrales que luego vamos a tener que desarrollar con mayores detalles. La primera cosa que tenemos que entender es cómo los antiguos, preste mucha atención, porque esto es crítico, ¿ok? Cómo los antiguos, digamos del siglo IV hacia atrás, veían el asunto de la divinidad. Cómo los antiguos veían el asunto de la divinidad. Olvídate del concepto de la divinidad que da la teología hoy día. ¿Ok? Cómo ellos allá atrás veían la divinidad. ¿Qué significó para la gente del siglo I un ser divino? ¿Qué significó para ellos? ¿Qué era la divinidad para ellos? A partir de fines del primer siglo, hasta la definición teológica avanzada que nosotros encontramos en los postulados de Nicea 3:25, hay todo un proceso histórico, pero también hay todo un proceso de interpretación de la historia. Una cosa es lo histórico y otra cosa es la interpretación que hacemos de la historia.
Porque dependiendo del contexto de la persona, es la interpretación que ella hace de un hecho histórico. O sea, el hecho histórico es una cosa, la interpretación del hecho histórico es otra cosa. Si yo, por ejemplo, traigo una flor aquí y la pongo delante de ustedes, imagínense que esto es una flor. De flor no tiene nada, pero imagínense que es una flor. Yo la pongo aquí. ¿Cuál es el hecho? El hecho es una flor. Yo siempre confundo las flores con las rosas, así que no me hagan caso si digo flor y rosa, pues siempre me confundo, ¿ok? Ya estoy confundido ya. Ya no sé qué cosa. La rosa es una flor, creo. O la flor es una rosa, ¿cómo es? No sé, siempre me equivoco. Igual que suegro y yerna, siempre estoy equivocado ahí. Ok, imagínate que esto es una rosa o una flor, ¿cómo es? Una flor. Ok, imagínate que esto es una flor. Ese es el hecho, es una flor. Pero ¿qué significa para ti esa flor? Posiblemente alguno de ustedes al ver esta flor se echa a reír con picardía. Porque el que solo se ríe de su picardía se acuerda. Entonces, al ver esa flor, posiblemente te acuerdas la primera flor que le di al primer amor que tuve en mi vida. Le regalé una flor a una chica por primera vez cuando tenía 18 años, 15 años, 17 años, qué sé yo. ¿Okay? Y eso te hizo reír, porque te acordaste que la chica se echó a reír y todas esas cosas. Esa es tu interpretación. Pero hay otro que ve esa flor y dice, esa flor fue la que yo le entregué a mi madre el día que murió. Wow. Y en vez de reírse lo que hace es llorar. Entonces tenemos en un mismo objetivo, en un mismo hecho, dos reacciones completamente diferentes. Dos interpretaciones completamente diferentes. Entonces, una cosa es lo que pasó y otra cosa es el proceso de interpretación de lo que pasó. El proceso teológico que es preciso comprender para poder ver la historia detrás de la historia. Entonces, ¿qué afirmó Nicea 3:25? ¿Qué fue lo que afirmó Nicea 3:25? Sin titubeos, se los voy a decir, ¿ok? Esto es lo que afirmó Nicea 3:25, hablando de Jesús, ¿ok? No de Jesús Villarreal, que lo tenemos aquí, ¿ok? Sino de Jesús de Nazaret, como se conoce popularmente Yeshua Mashiach, ¿ok? Esto es lo que se afirmó de Jesús, el único Hijo de Dios, ¿ok? El único Hijo de Dios, eternamente engendrado del Padre. Eternamente engendrado del Padre. Dios de Dios, luz de luz. Engendrado, pero no creado. Escuche, cada palabra que está ahí fue muy bien pensada por los obispos cristianos del siglo IV. ¿Ok? El único Hijo de Dios, eternamente engendrado del Padre. Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, de una misma esencia con el Padre, de una misma esencia con el Padre, a través de quien todas las cosas fueron hechas, y que por nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo por el poder del Espíritu Santo y vino a ser encarnado en la Virgen María y convertido en hombre. Eso es lo que dice Nicea 3:25. Ahí está el mensaje de Nicea 3:25. Ahora vamos a mirar críticamente esta declaración. Y procuremos ver lo que no dice explícitamente, pero sí implícitamente. ¿Me sigue? Vamos a leer lo que no dice explícitamente, pero sí implícitamente. Por ejemplo, primero, esta declaración presupone que había otras personas que no creían que Yeshua era el único Hijo de Dios. Y por eso dice, el único Hijo de Dios.
¿Ok? Había una competencia por el título. Había una competencia por el título. Y entonces, al afirmar único hijo de Dios, se estaba buscando algo. Se estaba excluyendo a alguien. A alguien más. O sea, ¿quién fue ese alguien que estaba disputando el puesto con Jesús de Nazaret según ellos lo veían? Esa es la historia detrás de la historia. ¿Con quién contendían los que firmaron este documento en el balneario imperial de Nicea? Esa es la pregunta, la primera cosa. Gracias a Shen tenemos algunos abogados aquí en la comunidad y yo sé que ellos van a hacer un trabajo investigativo de esto privado después y nos van a dar resultados extraordinarios, porque los abogados son entrenados para leer lo que no está escrito. Y de lo que no está escrito es que hacen su argumento, ¿ok? Por las palabras. Eso es muy importante. Segundo, observa lo que dice el credo de Nicea: eternamente engendrado por el Padre. Eso significa que había otras personas que no creían que Yeshua había sido engendrado eternamente por el Padre. Y por eso se aclaró eso. ¿Quiénes fueron esa gente? ¿Y por qué drásticamente se limitaba el concepto? Tercero, al decir que Yeshua o Jesús, que era el lenguaje que ellos usaron, es Dios de Dios y luz de luz, significa que habían otras personas que no los veían como Dios de Dios ni luz de luz, ni que fue creado con la misma esencia que el Padre, ni que fue el creador de todas las cosas, y que no descendió del cielo para encarnar de la Virgen María, ni que fue transformado en un hombre. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿de dónde sacaron los obispos cristianos de Nicea, ninguno de los cuales era judío? Ojo, ninguno de los cuales era judío. Y aunque había judíos creyentes en Yeshua en el Imperio Romano para esta época, ninguno fue invitado a Nicea. ¿De dónde sacaron entonces los obispos cristianos de Nicea, ninguno de los cuales era judío, sino de trasfondo helenista y de trasfondo pagano? ¿De dónde sacaron, toda esta información que elaboraron en el famoso credo de Nicea, como se conoce popularmente hablando? ¿Por qué razón los cristianos del siglo IV de la era común llegaron a la conclusión de que Jesús no solamente es Dios, sino que requiere ser Dios para nuestra salvación? Porque así es como lo ve la teología cristiana. Para la teología cristiana, si Jesús no es Dios, no puede traer salvación. Y por eso es que si tú vas a un lugar cristiano y dices que Jesús no es Dios, te apedrean. Porque para ellos es imposible la salvación, excepto que Jesús sea Dios. ¿Por qué? ¿De dónde ellos llegaron a esa conclusión? ¿Y de dónde sacaron los otros creyentes que no estuvieron presentes en Nicea? Y no solamente que no estuvieron presentes en Nicea, sino que no estuvieron de acuerdo con las decisiones de Nicea, aun cuando no estuvieran ahí presentes. ¿De dónde sacaron la idea? No solamente que Yeshua no fue Dios de Dios, ni luz de luz, ni tampoco de una misma esencia con el Padre, sino que además eso no era un requerimiento para nuestra salvación. Y eso es lo que nos da la base para entender esta serie de la historia detrás de la historia. ¿Qué significó para los cristianos post-apostólicos que Jesús es Dios sobre todas las cosas? ¿Qué significó eso para ellos? ¿Y por qué en un punto determinado un sector de los propios seguidores de Jesús llegaron a esas conclusiones a partir de fines del primer siglo, en el segundo siglo, el tercer siglo y finalmente en el cuarto siglo lo establecen? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este punto de cambio hacia la declaración de la divinidad de Jesús hace aproximadamente 1700 años atrás? La pregunta que uno tiene que hacerse ahora es esto: ¿Yeshua habría respaldado el credo de Nicea 3:25? ¿El propio Yeshua?
¿Fue creído esto por Yeshua? ¿Fue creído eso por los apóstoles de Yeshua? ¿Fue creído eso por el rabino Saúl de Tarso? ¿Dónde es que comienza el proceso de la divinización por Jesús? ¿Y por qué razón? ¿Fue este un fenómeno judío o fue este un fenómeno helenista, pagano? Miren, en el proceso de edición del Código Real, como una versión hebraica del Nuevo Testamento y como editor general de ese proyecto, me vi en la posición de tener que estudiar el conjunto de libros categorizados como Nuevo Testamento desde una perspectiva crítica y desde una perspectiva histórica. Y gracias a Hashem que por 8 años de estudio de la crítica bíblica, estoy capacitado intelectualmente para hacer este tipo de estudio. O sea, mi meta, y aún estamos trabajando en ella, es determinar qué parte del Código Real fue el producto auténtico de los estudiantes originarios de Yeshua, qué cosas se añadieron más tarde, atribuida a los apóstoles o creada por copistas tardíos y que no representa necesariamente el núcleo real de enseñanza del maestro, que luego, cuando son explicadas en un contexto no judío y fuera de las fronteras de Israel, decenas de años después, y en latitudes diferentes a donde ocurrieron los hechos originarios, se interpretaron de forma distinta. De hecho, estamos trabajando en una edición crítica del Código Real, tanto en hebreo como en griego, como en español e inglés, y estamos confiando en el Eterno que pronto podamos ver los resultados de este trabajo que ya lleva años de investigación científica. Y la realidad es que desde la aparición en Israel, el año 2004 a la fecha, no hemos dejado de trabajar en este proyecto y confiamos que no solamente vamos a tener esta edición crítica del Código Real pronto, sino también, incluso con el favor de Dios, vamos a tener una película de Yeshua en el contexto real que presentan las fuentes históricas confiables que tenemos de su existencia histórica. Y mi esperanza es que Hashem me dé la vida y me conceda la salud y los recursos necesarios para lograr tan sagrado propósito por el honor del cielo, por el honor de la verdad y por el honor de nuestro propio Santo Maestro Yeshua Mashiach. O sea, nuestro punto de partida, como dije previamente, será procurar responder a esta pregunta seminal a los efectos de la conferencia de hoy. ¿Qué significó para ellos ser divino? Eso es muy importante. ¿Qué significó para los antiguos que un ser sea divino? O que un personaje sea considerado divino. ¿Puede un ser divino hacerse hombre y continuar siendo divino? ¿O puede un hombre ser elevado a la divinidad y continuar siendo hombre? ¿Qué es la divinidad? Voy a tratar de ponerles todo esto en una perspectiva histórica. Preste mucha atención, porque cada palabra que yo diga de ahora en adelante, si usted la pierde, te desconectas totalmente. Preste mucha atención, ¿ok? Voy a poner esto en perspectiva histórica. Según las fuentes antiguas que tenemos, antes que esta persona naciera, su madre recibió la visita de un ser celestial que le reveló que el hijo que tendría no era simplemente un ser mortal, sino un ser divinal. Y en efecto, por las fuentes históricas que tenemos, su nacimiento fue acompañado por señales en las estrellas del firmamento, hasta que finalmente nació en los días del emperador Tiberio César. Como adulto, consagró su vida
a la enseñanza como un maestro itinerante. Viajaba de pueblo en pueblo, viajaba de lugar en lugar, instando a la gente a vivir vidas sencillas, que no se aferraran a lo material, sino que dieran prioridad a las cosas espirituales, porque son las cosas espirituales las únicas que son eternas. Él reunió alrededor de sí un número importante de seguidores que vinieron a ser sus estudiantes y los convenció de que él no era un hombre ordinario, sino en realidad el Hijo de Dios. Les mostró por los milagros y los portentos que por su mano eran hechos en su presencia, que confirmaban, entre otras cosas, precisamente esta gran verdad. Y miren las obras que yo hago, les decía. Los enfermos son sanados, los demonios son eliminados de las personas, los muertos son resucitados. Al final de su vida, este hombre causó una seria oposición a las autoridades romanas que lo llevaron delante de los tribunales. Sin embargo, él les dijo a sus discípulos que no temieran, porque ellos podían matar el cuerpo, pero no su alma. Luego de su muerte, él ascendió al cielo y continúa viviendo hasta el día de hoy en las alturas. Y para demostrar que él seguía vivo después de su muerte, se le apareció a uno de sus estudiantes que dudaba del hecho, el cual vino a ser totalmente convencido que en efecto él vivía y seguía con ellos. Más tarde, algunos de sus seguidores sintieron un vivo deseo de escribir sobre él, y tenemos en nuestros días lo que ellos escribieron de esta persona, su maestro. ¿Cuál es el nombre de este maestro itinerante, hacedor de milagros, el Hijo de Dios que vive para siempre? No estoy hablando de Yeshua. No estoy hablando de Yeshua. No estoy hablando de Jesús de Nazaret, como mucha gente lo conoce. Estoy hablando de un filósofo pagano, nacido en la ciudad de Tiana, actualmente en Turquía, que a no ser por la fama de Yeshua, habría quedado como la figura más impresionante del primer siglo. Apolonio de Tiana fue un filósofo, estudiante de Pitágoras, nunca comió carne, fue vegetariano todo el tiempo, y tuvo tantos estudiantes que en Roma fue detenido por constituir, según ellos, una amenaza para el imperio. Finalmente murió en Éfeso a la edad de 101 años, rodeado de sus discípulos. Cuando entró en el templo, donde supuestamente lo iban a ejecutar, luego no encontraron su cuerpo, y uno de sus discípulos lo vio ascender al cielo. Nunca se encontró con Yeshua, pero sus vidas son muy semejantes. Y de hecho, algunos historiadores no dudan en afirmar que a no ser por la fama de Yeshua, Apolonio habría sido la figura más conocida en el mundo hoy día. La pregunta es esta: ¿confundieron los cristianos hacia fines del primer siglo a Yeshua con Apolonio? El credo niceno fue hecho en nombre de Jesús, pero teniendo en cuenta en realidad la vida de este filósofo griego, Apolonio, o por el contrario, para mostrar la superioridad de Yeshua sobre su contrincante pagano, Apolonio. Cuando el credo niceno dice de Jesús, el único Hijo de Dios, estaba combatiendo el desafío de Apolonio de Tiana, cuyos discípulos enseñaban que era el único Hijo de Dios. Aun cuando todo indica que Yeshua nació unos años primero que Apolonio, sus vidas coincidieron en el tiempo, pero en lugares diferentes del Imperio Romano. ¿Qué diferencia hay entre Yeshua de Nazaret y Apolonio de Tiana? Ambos nacidos posiblemente para la misma época, definitivamente bajo Tiberio César,
como emperador de Roma. Veamos algunas diferencias. Apolonio nació en un mundo pagano, la antigua Capadocia, hoy Turquía. Yeshua nació en un mundo monoteísta en la ciudad de David, en Judea. Apolonio nació gentil, Yeshua nació judío. Apolonio estudió filosofía, Yeshua estudió Torah. Como pagano, Apolonio adoraba a muchos dioses romanos. Como judío, Yeshua adoraba solamente al Dios uno y único de Israel, el Dios de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Son diferencias muy notables, pero habían semejanzas. Ambos realizaron milagros extraordinarios en los días de su vida. Ambos sanaron enfermos, salvaron de la plaga, resucitaron muertos, vivieron vidas sencillas, desprovistas de acumulación de bienes materiales. Y por supuesto, hacia fines del primer siglo, aun cuando Yeshua no estaba presente, los debates entre los estudiantes de Apolonio, por un lado, y los estudiantes de Yeshua, por el otro lado, fueron inevitables. Y los cristianos que conocieron de la vida de Apolonio a fines del primer siglo, lo acusaron de charlatán y de fraude. Y los estudiantes de Apolonio acusaron a los cristianos, defendiendo a Yeshua, de charlatanes y de fraude. Y el debate no se hizo esperar. ¿Y qué pasó? Ambos grupos comenzaron a escribir historias de sus maestros, cada uno para mostrar la superioridad de su maestro sobre el otro maestro. Y el hecho de que Apolonio vivió más tiempo que Yeshua causó que sus estudiantes estuvieran bien activos en otras partes del imperio cuando llegaron las buenas nuevas de Yeshua a esas regiones. Yo luego en otras conferencias les mostraré cómo fue que el mensaje de Yeshua se propagaba de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad. La pregunta es, ¿cómo fue transformado el filósofo Apolonio en una divinidad por sus estudiantes? ¿Cómo fue transformado? Debido al conocimiento filosófico que tenía Apolonio, que deslumbraba a la gente. Deslumbraba a la gente. Les voy a decir, en el mundo que no tiene formación monoteísta, estas cosas pasan. Incluso en nuestros días. Yo no sé cuántos han oído tocar la guitarra de Paco de Lucía. Paco Lucía es top. Si usted quiere oír un buen concierto de guitarra, busque a Paco de Lucía. Top. En mi opinión, lo mejor. Bueno, él dio un concierto con la Filarmónica de California. Espectacular. Cuando le digo una cosa, tú eres músico, hermano, espectacular. Espectacular. Si quiere esta noche, después del Shabbat, creo que está en YouTube. Ok, yo lo tengo en DVD, pero no los prestos. Ok. All right. Yo lo tengo en DVD. Escuche bien. A una persona que se le preguntó después del concierto qué le había parecido, dijo, vi tocar a un Dios. ¿Tocar a un Dios? A Maradona en México le hicieron una iglesia, la iglesia de Maradona, lo adoran. Y para nosotros, en el siglo XXI, no es extraño escuchar un programa de televisión famosísimo que habla del ídolo de América. Y se habla de los artistas como un ídolo. Y se habla de los jugadores, de los atletas, los grandes atletas famosos, un ídolo. Eso es una tendencia del mundo que no tiene el fundamento del monoteísmo. O sea, cuando la gente escuchaba hablar a Apolonio,
el conocimiento filosófico, sobre todo estoico, que él tenía, y toda la filosofía de Pitágoras que él traía, era un discípulo de Pitágoras. Su estilo de vida, vegetariano, místico, totalmente diferente en su forma de vida. Y debido a los milagros de sanidad que hacía, la gente comenzó a verlo como una divinidad. De hecho, en su ciudad natal, Tiana de Capadocia, se levantó un santuario en su honor y dedicado al emperador romano de aquellos días. No solamente eso, el emperador Alejandro Severo, que ocupó el trono en Roma del 222 hasta el 235, hizo colocar una estatua de Apolonio como parte de sus dioses familiares y a los cuales el propio emperador rendía culto. Y por si fuera poco, incluso el emperador Aurelio tuvo a Apolonio como una de sus divinidades personales junto al culto del dios Sol. Esa era la tendencia. Así es como la gente antigua, la primera manera en que la gente antigua hacían de personas dioses, cuando quedaban tan impresionados por sus vidas, que los veían como dioses. Como dioses. En la obra Vida de Apolonio, esto es muy importante, esto lo puedes conseguir, hoy día está traducido al inglés, ¿ok? Lo puedes comprar en Amazon.com, no le estoy haciendo ninguna promoción a Amazon, pero bueno, lo puedes conseguir ahí. Vida de Apolonio. Luego de conocerse supuestamente la forma milagrosa en que Apolonio fue concebido, es decir, por obra y gracia del dios egipcio Proteus, quien lo engendró en una visita privada que hizo a su madre, con la evidencia de una enorme luz que golpeó la tierra en forma de un rayo al momento de su nacimiento, la gente no dudó un solo instante que los dioses estaban dando una buena señal. Y no mucho tiempo después declararon a Apolonio hijo de Dios, hijo de Zeus. Y es evidente que nos encontramos aquí entonces una lucha entre los discípulos paganos del dios pagano Apolonio, un filósofo aceptado como una divinidad por muchos de sus estudiantes en sus días, y Yeshua, el Mesías judío, que los cristianos veían como su maestro, pero superior a Apolonio. Y esto nos va dando entonces la historia detrás de la historia. Nos va dando el contexto en el cual va surgiendo poco a poco una imagen de Yeshua completamente diferente a la que tenían los judíos originarios de Yeshua en Israel. Y es para este tiempo que surge, a fines del primer siglo, que surge el Evangelio de Juan, donde el escritor dice cosas que no aparecen en ningún lugar del resto de los evangelios. Por ejemplo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O también el Padre y yo somos uno. O también nadie puede venir a mí nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Por qué eso no aparece en los evangelios primeros, sino al final del primer siglo? ¿Por qué? Porque el que escribió este evangelio a fines del primer siglo puso en los labios de Yeshua estas palabras que no están certificadas por ninguno de los otros evangelistas. ¿Fueron palabras reales dichas por Yeshua o interpretaciones cristianas posteriores, 60 y tantos años después de Yeshua, para combatir la influencia de Apolonio de Tiana, que pretendía ser también el único Hijo de Dios y el único Salvador de la humanidad? ¿Cuántos están conmigo hasta aquí en este proceso? Porque a no dudarlo, la mayoría de las cosas que nosotros encontramos en el Evangelio llamado según Juan no fue escrito por el apóstol Juan. No podemos creer esa historia. Sabemos que no es así. ¿Okay? La historia, la evidencia interna lo demuestra. Asunto que nosotros vamos a estar estudiando en otra ocasión. Entonces, cuando tú estudias históricamente este magnífico documento, tú te das cuenta de muchas cosas. El que escribe el Evangelio de Juan no es un judío.
El que escribe el Evangelio de Juan es un cristiano, no un judío. No es un apóstol de Yeshua. Es un creyente anónimo que usó el nombre del apóstol Juan para buscar en qué apoyarse, posiblemente para dar honor al apóstol Juan, o lo más probable para imponer su interpretación privada de Yeshua en sus escritos, dadas las condiciones que enfrentaba en sus días. Posiblemente con este debate entre él y sus compañeros de discípulos de Apolonio, precisamente en el área de Éfeso, que es donde este evangelio surge. Y a no dudarlo, los debates entre los discípulos paganos de Apolonio y los cristianos helenistas no judíos de fines del primer siglo y principios del segundo siglo fueron extraordinariamente profundos. Y estos debates se extendieron incluso hasta el tiempo de Nicea. Por ejemplo, tenemos la evidencia proveniente de Hierocles, un escritor pagano que para el tiempo de Nicea, es decir, principios del cuarto siglo, después Yeshua, escribió un libro que se llama El amante de la verdad, donde se hace una comparación entre personajes reconocidos en sus días como hijos de Dios. Y en esta obra, Hierocles procura demostrar la superioridad del Dios pagano sobre el otro hijo de Dios judío. Lastimosamente, no tenemos la totalidad de este libro, pero sí tenemos los fragmentos más importantes debido a un hecho espectacular que ocurrió. Un tiempo después de aparecer el libro de Hierocles, un cristiano educado, muy educado, de los pocos que había, llamado Eusebio, que otrora fue el consejero del emperador Constantino en los asuntos religiosos del imperio en sus días, escribió un tratado precisamente contra Hierocles para aconsejar a un amigo que había sido expuesto a la enseñanza de Apolonio de Tiana. Les voy a leer un parrafito solamente de lo que escribió Eusebio. Dice así: así pues, mi querido amigo, te encuentras digno de no poca admiración el paralelo que, adornado con muchas maravillas, este autor ha dibujado entre el hombre de Tiana y el de nuestro Salvador y Maestro. Por lo que he considerado oportuno dar respuesta recta a su trabajo en contra de nosotros, porque se han robado de la manera más descarada no solo sus ideas, pero incluso de sus palabras y sílabas de otras autoridades. Eso es solo el comienzo. Así es que comienza. Usted se puede leer luego todo el tratado. ¿Okay? Está en la internet, lo puedes comprar en la internet, para aquellos que disfrutan del estudio profundo de estas cosas. Pero de solamente esta introducción, nosotros podemos sacar muchas verdades extraordinarias. Primero, que Eusebio, catalogado como uno de los pilares de la creación del cristianismo, establece ya en sus días un paralelismo entre Apolonio de Tiana y Jesús de Nazaret, como él llama a Yeshua. Eso es lo primero. Hay un debate entre estos dos personajes. Segundo, que considera las enseñanzas de Apolonio establecidas en el libro de Hierocles una amenaza a las enseñanzas de los cristianos de aquellos días. Y tercero, que acusa al autor de robarse en forma descarada no solamente ideas, sino incluso palabras y sílabas mismas que los cristianos utilizaban para expandir su mensaje. Ahora, ¿qué es lo extraordinario del tratado de Eusebio contra Hierocles? Es que él cita bastante a Hierocles, y esto es lo que nos permite precisamente saber qué era lo que decía en el libro que no ha llegado a nosotros. Parece ser que ese libro se perdió. Bien, dice Eusebio que Hierocles escribió en el libro lo siguiente, y cito: en su desesperación, esto es lo que escribió Hierocles en contra de los cristianos, ¿ok? Escuche. En su desesperación por exaltar a Jesús, los cristianos corren de arriba para abajo, escribiendo acerca de cómo Él hizo que los ciegos vean y algunos otros milagros de esta clase. Notemos, sin embargo, cuánto mejor y más sensata es la posición que nosotros tomamos de estos asuntos y la manera como explicamos la realidad de estos hombres dotados de extraordinarios poderes. Durante el reinado de Nerón
floreció Apolonio de Tiana, que realizó cualquier número de milagros, de los cuales omitiré la mayoría y mencionaré solo unos pocos. ¿Cuántos se dan cuenta el debate que estaba detrás de lo que vino a ser luego Nicea 3:25? Porque en este libro Hierocles se burla de los evangelios, diciendo que solamente contiene leyendas de Jesús inventadas por Pedro, inventadas por Pablo y otros de ellos, quienes fueron unos mentirosos, gente de poca educación, hechiceros, mientras que los reportes de la vida y obra de Apolonio de Tiana fueron hechos por gente culta, por filósofos de alta educación, bien letrados, no gente de clase baja, etc. Por supuesto, la respuesta de Eusebio a esta obra citada previamente no podía haber sido más enérgica, ripostando a Apolonio, que era un charlatán, que no era un ser divino, que no era para nada un hijo de Dios, más bien hijo del demonio, le dijo Eusebio. Ese no es hijo de Dios, es hijo del demonio. O sea, visto históricamente, ¿por qué cuento esto? Para que ustedes vean que Nicea 3:25 no sale del aire. Nicea 3:25 viene de un contexto de debates teológicos alrededor de ciertos hechos históricos que estaban sucediendo en aquellos días y que nosotros tenemos que conocernos para poder interpretar bien precisamente la historia detrás de la historia. O sea, visto históricamente, los discípulos de Apolonio y los cristianos de fines del siglo I y siglo II y III, incluyendo hasta el siglo IV, en los días de Eusebio, se enfrascaron en bravos rebates teológicos con diferentes figuras, con diferentes escuelas de pensamiento, con diferentes tendencias teológicas, donde hubo competencia por los honores divinos que cada escuela de pensamiento demandaba para sus maestros. Y Apolonio se convierte así en el más grande rival de Jesús, un filósofo pagano, adorador de muchos dioses, que por otro lado tenía honores divinos debido a los poderes milagrosos que tenía, que operaban en él y que sus estudiantes le asignaron. Ahora bien, Apolonio y Jesús de Nazaret no fueron los únicos personajes sobre los cuales se debatieron sus estudiantes a fines del primer siglo y en los siglos posteriores hasta llegar a Nicea 3:25. Aunque la historia de la vida de Yeshua es, por supuesto, la más conocida en el mundo moderno, es necesario que tú sepas que entre fines del siglo I y comienzo del siglo IV se sucedieron otros personajes con reclamos similares. Y esto es lo que nos da el contexto para comprender el mundo del cual surgen muchos de los escritos que ahora tenemos, muchas de las doctrinas cristianas que ahora conocemos y muchos de los postulados dogmáticos a que finalmente se llega, como fue el caso de Nicea 3:25. Entonces, el mundo de fines del primer siglo hasta el siglo IV vio el surgimiento de personajes que fueron considerados divinos por su generación debido a el deslumbramiento educacional que tenían, debido al deslumbramiento educativo, pedagógico, filosófico que tenían y debido a ciertos poderes que operaban estas personas que los hacían hacer milagros extraordinarios, incluso resucitar muertos. ¿Qué impacto tuvo esto en la mente de los cristianos de origen no judío? Preste mucha atención. ¿Qué impacto tuvo esto en la mente de los cristianos de origen no judío que enfrentaron estos debates entre diferentes escuelas, tanto de origen pagano como del propio mundo cristiano multifacético de aquellos días y que finalmente logra abrirse paso y establecerse como religión oficial del Imperio Romano para casi fines del siglo IV, del año 380, después del nacimiento de Jesús? Y es bueno siempre recordar esto, ¿ok? Siempre es bueno. Yo le digo a mis estudiantes, tengan siempre presente esto. Constantino no fue quien declaró oficial al cristianismo en el Imperio Romano. Constantino no fue el emperador que declaró al cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Eso fue hecho mucho más tarde en la vida de otro emperador, Teodosio, para el año 380. Constantino lo que hizo fue que el cristianismo fuera legal entre otras religiones
que había en el Imperio Romano. Ese fue el aporte que hizo Constantino con el cristianismo. Él permitió que el cristianismo no fuese declarado ilegal, sino legal entre las muchas otras religiones que había en el imperio. Y por tanto, con Constantino se frenaron las persecuciones contra los cristianos por parte de los paganos. Pero no fue sino hasta 65 años más tarde que el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. La pregunta es, ¿qué causó la animosidad entre los paganos y los cristianos? ¿Qué causó esa animosidad? Precisamente, entre otras cosas, la supremacía teológica que ambos grupos se disputaban. Por tanto, Nicea 3:25, Rabotai, no surge del aire. Y esto es algo que usted tiene que tener clarísimo. Si tú quieres entender el código real, ¿ok? Nicea 3:25 no surge del aire. Tiene un contexto histórico que se va desarrollando desde fines del siglo I hasta comienzos del IV. Y en ese contexto teológico es que surge el dogma cristiano de la divinidad de Yeshua como ahora es conocido históricamente. Entonces, tú tienes que entender que el cristianismo es un fenómeno social, es un fenómeno religioso que ocurre fuera de Israel, no dentro de Israel. Y surge no en los días de Yeshua, no en los días de los apóstoles, sino después de Yeshua y de los apóstoles. Es decir, a partir de la destrucción del templo y de Jerusalén para el año 70 de la era actual. Ese es el contexto. O sea, Yeshua fue judío. Yeshua no fue griego. Yeshua fue judío, educado en el monoteísmo de Israel de sus días. Y lo mismo fueron sus estudiantes judíos que le acompañaron en los días de su vida. O sea, para Yeshua y sus estudiantes judíos originarios, la idea de que los dioses existen es totalmente espuria. Y no solamente espuria, es blasfema. Hay un solo Dios, el Padre. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ese es el corazón de la vida de Yeshua. La idea de que los dioses puedan tomar forma humana para interactuar con los seres humanos es totalmente extraña a la fe judía, a la vida judía, a los ojos judíos. Pero eso era lo que los paganos en el Imperio Romano creían. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? O sea, Ovidio, por ejemplo, es un poeta romano de una generación previa a Yeshua. ¿Ok? Ovidio muere en el año 17 después de Yeshua. Nace en el año 43 antes de Yeshua. Es una generación anterior a Yeshua. Y él escribió una obra que se llama Metamorfosis, famosa. No la confunda con Metamorfosis de Franz Kafka, sino Metamorfosis de Ovidio. ¿Okay? Y en esta obra, él elogia los cambios o transformaciones ocurridas en la mitología griega que luego fue adaptada por los romanos. Preste mucha atención, porque te vas a encontrar con esto en el Código Real. Por ejemplo, según Ovidio, Júpiter y Mercurio acostumbraban viajar por el Imperio Romano disfrazados como seres humanos. Júpiter y Mercurio. Y tocaban las casas pidiendo hospedaje. Y de hecho, hay una historia que él cuenta, una leyenda que cuenta Ovidio, que un día a Júpiter y a Mercurio le alcanzó la noche. Y entonces empiezan a tocar, llegan a un pueblo, empiezan a tocar y nadie los recibía. ¿Ve? Como seres humanos. Y nadie los recibía. Hasta que finalmente dos amigos, Filemón y Bushi, le abrieron sus puertas, sin saber, por supuesto, que eran los dioses Júpiter y Mercurio, por supuesto. Los hospedaron, le prepararon para que lavaran sus pies, le dieron alimentos, y al marcharse, los bendijeron con esta palabra: tu barril de vino nunca se achicará.
Así le dijeron, tu barril de vino nunca se achicará. No importa cuánto bebas y no importa cuánto lo uses, siempre vas a tener vino. Y entonces al marcharse le revelaron su identidad. Somos dos dioses. Y por toda la ciudad no hemos sido recibidos por nadie. Más bien nos trataron severamente y algunos nos tiraron hasta la puerta en la cara. Pero tú y tu casa, por esta buena obra que han hecho conmigo, serán protegidos y no serán alcanzados por el mal que viene a partir de mañana a esta ciudad. Y finalmente nos dice Ovidio en su obra que la ciudad que no recibió a estos dos dioses fue destruida por una plaga, pero Filemón y su amigo fueron salvados exactamente como los dioses le habían prometido. Al cabo del tiempo, cuando la gente de otras partes supo la noticia, consideraron a Filemón y a su amigo Buzi como dos dioses también y lo adoraron. Señores, ese fue el mundo pagano que rodeó a Israel y el entorno de donde muchos paganos vinieron a la nueva fe y se convirtieron al mensaje proclamado por los cristianos. Entonces, para los paganos entonces, que los dioses pudieran aparecerse en forma humana, formaba parte de su cosmovisión, formaba parte de su mundo. Pero esa idea, para el judío, es totalmente grotesca, porque para el judío solamente hay un Dios, el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esto significa entonces que mientras las noticias sobre Yeshua se mantuvieron en un contexto judío o fueron pasadas entre judíos, el monoteísmo judío estaba presente en el proceso y eso nos da una zona de seguridad en el tiempo. Nos da una zona de seguridad. Pero cuando esa misma noticia de Yeshua, sus milagros, sus obras, pasan a un mundo no judío, donde la mentalidad es el paganismo, la interpretación que comienza a hacerse es totalmente diferente a la interpretación que se hacía en el contexto judío. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Les voy a dar un ejemplo del Código Real. Memorias Apostólicas, capítulo 14, nos presenta una visita que Pablo y Bernabé realizan por la zona de Lisias en Asia Menor. Y se encuentra allí un paralítico que alcanzó a escuchar la enseñanza traída por Rabino Shaul y su compañero de viaje. Y en un punto del encuentro, Rabino Shaul fija sus ojos en este paralítico y le dice: levántate derecho sobre tus pies. Y el milagro ocurrió. Y el hombre se levantó y anduvo. Cuando la gente vio aquello, seguramente comenzaron a recordar la historia de Ovidio, de Júpiter y Mercurio, cuando visitaron a Filemón y a su amigo. Y todo lo que ocurrió luego inmediatamente lo relacionaron con ese hecho del pasado que para ellos formaba parte de su cosmovisión. Así que comenzaron, dice el Código Real, que comenzaron a decir en su propia lengua: Júpiter y Mercurio han venido a nosotros. Y empezaron a gritar: Júpiter y Mercurio, Júpiter y Mercurio. Y llamaban a Pablo Mercurio y a Bernabé Júpiter. ¿Y qué más hicieron? Lejos de echarlos de allí, le dieron la más cordial bienvenida, porque ¿qué pasa si le hubiéramos cerrado la puerta? ¿Qué le pasó a la ciudad que no recibió a Júpiter y a Mercurio? Dijeron: vamos a recibirlo. Y trajeron toros y adornaron las casas con guirnaldas para darle la bienvenida a la ciudad, porque ellos no querían que la ciudad fuera destruida. Ellos no querían que sus tanques de vino se acabaran. Dijo: aquí nos las pusimos de nuevo. Y nos dice el Código Real que a pesar de todo el esfuerzo puesto por Pablo y Bernabé, difícilmente pudieron impedir que les hicieran sacrificios y los consideraran dioses en forma humana. Han venido a nosotros. Cuando unos judíos llegaron al área, escuche esto para que podamos entender el Código Real. Cuando unos judíos llegan al área y vieron que le estaban dando culto a dos judíos,
a Pablo y a Bernabé, sin conocer los detalles, se indignaron tanto que apedrearon a Pablo. Lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaban muertos. Grave error, grave error. Pablo y Bernabé nunca aceptaron, ni por un momento, aquella designación. Fue algo que ocurrió porque esa era la mentalidad pagana que tenían ellos y que tenía todo el resto del Imperio Romano. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que para los paganos, de fines del primer siglo, segundo siglo y demás, era normal que los dioses se transformaran en seres humanos para interactuar con los hombres. Pero para los judíos, tal cosa era una blasfemia. Entonces, ¿qué pasó? Mientras los judíos tuvimos el control de la vida y enseñanza de Yeshua, Yeshua fue preservado de la influencia del paganismo. Pero una vez que los cristianos se separan de su raíz hebrea y se establecen como casa sola y aparte, esa barrera protectora se perdió. Y el resultado fue un proceso largo de debates entre cristianos y paganos sobre la supuesta supremacía de sus héroes. Ve entonces cómo el concepto de la divinidad que tenían los antiguos, cuando sus dioses se transformaban en seres humanos para interactuar con los hombres, esos hombres eran vistos como dioses, como divinidades, y por tanto se les rendía adoración como dioses y como divinidades. Tenemos además otro caso para conocer el concepto de divinidad en el mundo antiguo. Cuando usted conozca eso, usted no va a ser la misma persona de antes. De ahora en adelante, cuando tú abras las páginas del Código Real, tú vas a decir, wow, esto fue lo que me enseñaba el rabino. Y de esa manera es que nosotros tenemos que entender el Código Real. Y te lo voy a mostrar, solo que tendrás que esperar a la próxima conferencia. Porque mi tiempo por ahora ha terminado. Que Hashem nos ayude a entender la historia detrás de la historia. Porque les digo algo, a partir de estos hechos y de los más que yo les voy a mostrar en las conferencias que vienen, Yeshua, nuestro hermano mayor, Yeshua, nuestro Ribi Yeshua, quedó preso en Roma. Y hoy día Mashiach está escondido en Roma. Y la ley judía establece que cuando un hermano nuestro es secuestrado, se impone sobre la comunidad judía la responsabilidad de hacer lo que haya que hacer por salvar a nuestro hermano secuestrado y traerlo de nuevo a casa. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo nosotros. Sacar a nuestro hermano secuestrado y escondido en Roma y traerlo a donde pertenece, a su pueblo, para que todo el mundo sepa quién es él realmente. Yeshua, el Mesías de Israel, el hombre que entregó su vida para que Mashiach pudiera venir, sentarse en su trono de gloria y traer finalmente el reino de Dios lleno de justicia y paz, no solo para Israel, sino para todas las naciones del mundo. Shabbat Shalom.